Y esa pregunta, claro, no es tan sencilla de responder, es algo que tiene muchas aristas, pero lo que sí definitivamente eso no empieza en 1821, el 28 de julio, cuando se hace la Declaración de la Independencia, porque ya varios siglos antes de esa, diríamos, de ese acontecimiento, ya desde 1542 se había creado el Virreinato del Perú y en realidad la fe y el evangelio se empiezan a anunciar en el Perú ya desde la misma llegada de los españoles a este territorio. Y entonces la creación formal del Virreinato del Perú, no una colonia, sino parte del Imperio Español por Carlos I de España, con la Real Cédula de las leyes nuevas, eh, abren un camino largo de evangelización que había asumido la corona española en estos territorios. Y el Perú, el virreinato del Perú pasa a ser el virreinato más importante de la corona española. Tan es así que en sus inicios, prácticamente en Lima como capital, tiene a su cargo todo lo que corresponde a prácticamente toda Sudamérica. Entonces, a veces nosotros tenemos una idea que es un tanto, diríamos, inexacta cuando pensamos que con ese a veces orgullo un tanto, diríamos, nacionalista de nuestro territorio, etcétera, tenemos una visión incompleta. Diríamos, si es que se refiere al periodo de mayor importancia en términos, diríamos, globales en el lenguaje actual del Perú, en que el Perú tuvo mayor importancia, eso no se dio ni siquiera en la etapa prehispánica, porque eran territorios, diríamos, desvinculados del resto de la realidad conocida en Europa, Oriente, Asia, África. Y si bien es cierto, el imperio incaico alcanzó un importante desarrollo alrededor de 100 años, pero lo que tuvo el Perú como importancia, diríamos, regional, fue mucho mayor la que tuvo durante el periodo de ese proceso de mestizaje que se inició con la llegada de los españoles. Y esto conviene mencionarlo porque a veces se tienen miradas de la historia que son miradas, diríamos, parciales, completas, y que a veces no conocemos porque incluso los mismos estudios académicos, los mismos programas de desarrollo, diríamos, de las ciencias históricas o de la historia, ha tenido una serie de cambios a lo largo de la historia. Y para eso quisiera simplemente como una nota al pie, referir un texto pertinente a esto que nosotros señalamos, que es una carta encíclica del Papa León XIII, que tiene por nombre la Sape Número Considerante, y donde el Papa en esto es del año 1883, diríamos, pocas décadas después de la independencia del 1821 y el bicentenario que hemos celebrado con distintos matices la semana pasada, pero en esa encíclica el Papa advierte a la Iglesia en general de cómo muchas veces la historia es tratada de manera, diríamos, antojadiza por distintos
actores y específicamente los enemigos de la Iglesia, que son un campo de combate, decía el Papa, porque en esa historia reescrita se subvalora, decía el Papa en esa encíclica, y se exagera cualquier acto imprudente o menos correcto con tal de aparecer y mostrar como que la Iglesia, como que la fe han sido, diríamos, no la plenitud de los tiempos y el anuncio de una buena noticia, sino que prácticamente se presentaban como una mala noticia a partir de a veces de errores realmente cometidos, pero que exagerados se presentaban para la historia de la Iglesia. En este caso, el Papa está refiriéndose más a los acontecimientos que se dan alrededor del proceso de la unificación italiana, perdón, que es una serie de confluencias que se producen justamente en el siglo XIX y que hacia 1870 y cuando se publica esta carta del Papa tienen una, diríamos, aún mucho apasionamiento. Y entonces la Iglesia como maestra nos presenta esta realidad. Y es pertinente para nosotros porque si estamos hablando de fe, definitivamente creo que para nosotros, personas de fe, el acontecimiento más importante en este continente y en nuestro país, y desde que en los tiempos se puede identificar a los antecedentes más directos a lo que nosotros ahora somos, el hecho más relevante no va a ser la extensión del territorio, no va a ser el poder temporal, no va a ser el bienestar pasajero, sino va a ser el anuncio del Evangelio, la buena noticia, que es por supuesto también el hecho más relevante para el hombre y para la historia. Cuando el eterno, el infinito, Dios mismo, en la plenitud de los tiempos, se encarna en nuestra Madre Santísima, nace de mujer y se inicia la evangelización, la buena noticia para toda la humanidad. Y entonces nosotros celebrar la independencia, como se dice en este bicentenario, con una visión definitivamente parcial, porque si bien es cierto, es un hecho significativo la independencia política de España, que se produjo en los virreinatos que ya hacia 1810 existían en esta parte del mundo, en nuestro continente, obedece a una serie de situaciones, diríamos, políticas, geoestratégicas que acontecían en Europa y a esa, diríamos, guerra que se produce contra el Reino de España, que era un baluarte de la fe y de la cristiandad y de la Iglesia Católica por justamente potencias que habían sido previamente subyugadas a visiones ajenas a la Iglesia Católica, como pueden ser las derivadas del proceso, diríamos, de domesticación y subordinación de la dimensión espiritual y de fe a los poderes temporales, como ocurre en la corona británica y las consecuencias que se tienen en la Revolución Francesa y en otras coronas del viejo continente. Entonces nosotros, ajustando a los hechos que los historiadores tienen que esclarecer, tenemos que referirnos simplemente de manera de mención para que los tengamos presentes y sepamos que muchas veces discursos hegemónicos no necesariamente se ajustan a la verdad.